fue una... Bueno, muy buenas tardes, ya de tarde. Tengan todos bienvenidos a esta sala 1. Damos la bienvenida a todas las estudiantes que hoy sustentan su ponencia, ¿verdad? Y pues quiero decirles que este es un espacio en el cual ustedes van a fortalecer y a recordar todas esas vivencias que tuvieron en sus periodos de práctica. Hoy entonces tenemos a la estudiante Brenda Gabriela, que es quien va a abrir esta sala, quien va a dar ese inicio. Entonces le vamos a dar el rol para que ella pueda proyectar su diapositiva de esta ponencia. Adelante, estudiante Brenda. Bueno, hola, muy buenas tardes. Voy a cuadrar acá. Toda la ventana con sonido. Listo. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, señorita. Sí, señorita. Bueno, comienzo nuevamente. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Brenda Gabriela Afanador Reyes. Estudio licenciatura en Pedagogía Infantil. Soy de Cúcuta. Y bueno, mi ponencia es el juego como herramienta pedagógica, experiencias en el hogar infantil Pilatunas con niños de 3 y 4 años en Cúcuta, norte de Santander. Adelante. Introducción. En esta práctica se llevó a cabo en el municipio de Cúcuta, norte de Santander, en el hogar infantil Pilatunas, que es de carácter público y que está ubicado en el barrio San Luis, perteneciente a una zona urbana. La población intervenida fueron niños y niñas de 3 y 4 años en el nivel de prejardín. En esta población se vio la necesidad de trabajar en la estimulación de la atención y la concentración, pues por el medio del ejercicio de observación se evidenció una falencia frecuente y significativa de la atención de los niños respecto a las experiencias pedagógicas que implementaba la docente titular. Entonces, a partir de ello se plantea la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo motivar el proceso de atención y concentración a través de estrategias y metodologías pedagógicas en los niños y niñas del nivel de prejardín del hogar infantil Pilatunas, ubicado en Cúcuta, norte de Santander? Lo que vemos a continuación es la estructura del planteamiento del problema, siendo el problema central lo que les venía mencionando, la falta de atención. En la base del árbol podemos visualizar lo que son las causas del problema, que son actividades con poco enfoque significativo y desinterés. De ellas desglosan otras causas y, bueno, en la copa del árbol, en lo que vendrían siendo las hojas y las ramas, vemos las consecuencias, que son el inadecuado desarrollo de la competencia esperada, la distracción colectiva y además periodos cortos de atención colectiva. A continuación, presento mi ruta metodológica. La ruta metodológica fue un proceso que llevé durante estas 4 prácticas y está distribuido en 4 partes. La práctica 1, observación, fue una práctica en donde realicé la caracterización y el reconocimiento de mi sitio de práctica, en donde identifiqué la problemática. Las técnicas que utilicé fueron observación participante y diarios de campo. Para la práctica 2, llamada inmersión, corresponde a la etapa donde yo realicé la delimitación del problema y se empezó a estructurar como tal el proyecto, planteando los objetivos, el marco teórico y el marco conceptual. Las técnicas utilizadas en este momento fueron estructura, entrevista semiestructurada, docente titular, observación participante y diarios de campo. Para la práctica 3 fue un momento en donde diseñé un cronograma de actividades y también diseñé e implementé experiencias pedagógicas ya enfocadas a lo que vendría siendo el propósito de mi proyecto. También continuó con la estructuración del proyecto
planteando el marco metodológico y estructurando las operaciones de categorización. Continuando ya con la última parte, práctica 4, llamada evaluación, es una etapa en donde estoy realizando la revisión del cumplimiento de estos objetivos que me planteé en el momento 2 de la práctica, por medio de las técnicas, entrevista semiestructurada a la docente titular, una entrevista a una docente auxiliar y un grupo focal realizado a los niños. Bueno, siguiente. Intervención pedagógica. En esta sección vamos a hablar sobre la intervención pedagógica, que consta de 3 momentos: el momento de referentes teóricos, el momento de diseño didáctico y el momento de los resultados. En cuanto a referentes teóricos, tenemos 3. Primeramente, Alarcón y Guzmán, del 2017, quienes hablan de la atención como un proceso que consiste en la excitación óptica de los órganos sensoriales hacia ciertos estímulos. Por otro lado, el autor Arias y Guainet, del 2021, hablan sobre la atención como un proceso polifacético que recoge información de su entorno para luego llevar a cabo tareas específicas. Y finalmente, Mora, quien nos habla del juego como un proceso importante que aporta al proceso educativo. Entonces, en cuanto a las experiencias de aprendizaje, se debe tener en cuenta los conocimientos previos y, para tener un aprendizaje significativo, que desarrolle la atención y la concentración. Para ello se debe utilizar como medio juego y motivación. En este apartado, la mediación pedagógica diseñada fue la observación, primeramente observación participante y la entrevista docente, para posteriormente hacer el planteamiento del problema y de allí partir para la estructura del proyecto de acción pedagógica, que a su vez se construía junto con la implementación de 9 experiencias pedagógicas. Finalmente se realizaron instrumentos de evaluación, los mencionados, las entrevistas y los grupos focales, para luego revisar lo que vendrían siendo los aprendizajes generales. Entonces, en este diseño didáctico para la práctica 1, realicé diferentes experiencias. Esta fue la más significativa. Allí estaban haciendo los niños relación de imágenes sobre las emociones y realizaban mímicas. En la práctica 2, realicé diferentes experiencias pedagógicas, pero esta fue la más significativa. Encuentra la pareja de frutas, que era una experiencia en donde los niños buscaban diferentes parejas con una lupa y con un dado. En la práctica 3 ya implementé más estructuradamente las de experiencias pedagógicas y bueno, aquí podemos ver, esta actividad fue Encuentra mi pareja, un juego de memoria, el edificio chueco, un juego de Jenga, armando dibujos con rompecabezas. Este es armando dibujos. Mis amigos los colores, un juego de emparejamiento, y manejando con pelotas, un juego de estimulación cerebral. Para práctica 4 se realizaron estas experiencias. Una fue Conduciendo a casa, un juego de laberinto, y Señalando con flechas, un juego de coordinación óculo-manual. Todas estas experiencias están enfocadas en el desarrollo de la atención de forma integral y manteniendo el enfoque multisensorial y lúdico y llamativo que nos nombraron los autores anteriormente mencionados. Brenda, una pregunta. Disculpa que te interrumpa. En la diapositiva pasada, usted realizó muchas experiencias significativas. Esas son una de las más relevantes. Escogió una por práctica.
No, en la práctica 3 y 4 fueron experiencias más estructuradas porque ya se implementó lo que era el diseño y la implementación. Las otras eran actividades que estaban enfocadas a la atención, pero no fueron planeadas más estructuradamente, por decirlo así. Ok, vamos a dar la pregunta al final. Vale. Adelante. Bueno, en cuanto a resultados por cada objetivo, tenemos que el objetivo específico número 1 trata sobre fomentar la participación activa de los niños implementando elementos dinámicos en las experiencias. Estos elementos fueron charlas, debates, competencias. Para el objetivo específico 2, se dice diseñar y aplicar experiencias pedagógicas que fomenten la motivación y la capacidad de atención y concentración en los niños. En este objetivo, lo importante fue que cada experiencia implementaba diversos elementos que eran de carácter participativo. Entonces, con ello se lograba que el ambiente de aprendizaje fuera más productivo y más efectivo para el desarrollo de las competencias esperadas en el desarrollo de cada actividad. Entonces, bueno, en el objetivo específico 3, promover el aprendizaje significativo por medio de experiencias lúdicas que requieran del seguimiento de instrucciones. Este fue un objetivo que se fue mejorando conforme el diseño e implementación de mis experiencias pedagógicas. Lo que noté fue que el efecto que tenía la implementación del juego estructurado fue un efecto positivo que representaba un reto interesante para los niños. Y estos 3 objetivos en conjunto son el cumplimiento del objetivo general, que es diseñar experiencias pedagógicas que motivan a los niños a involucrarse y participar activamente, fortaleciendo su atención. Entonces, a continuación vamos a observar una parte de la experiencia del grupo focal, la cual fue pues un instrumento de evaluación y a su vez fue una experiencia pedagógica que se implementó con los niños. Vamos a pegar las fotos de donde salimos nosotros. Mire, ¿este quién es? Este es usted. Ay, sí, ya, este es Adolfo. ¿Y Adolfo qué está haciendo? Ah, está poniendo las fichas. Muy bien, Adolfo. ¿Dónde estará Luciana? Luciana, ¿aquí dónde está Luciana? Esa sí es usted, Luciana. Y ahí estamos jugando con... ¿Qué es esto? Luciana. Esta es Luciana y estas son cartas, ¿cierto? Estaba jugando ahí. ¿Dónde está María Ángel? ¿Dónde está María Ángel? María Ángel, aquí. ¿Qué estaba haciendo aquí, María Ángel? ¿Estaba qué? Ah, también estaba colocando las fichas. ¿A ti qué estaba haciendo? Trayendo la carta a la casa. Ah, llevando el carro a la casa. Muy bien, Adolfo. ¿Usted también lo hizo? Sí, es cierto. ¿Sí se escuchó el video? Algo sí, se escuchó. Se escuchaba que ellos estaban muy contentos de ver sus productos, sus trabajos, ¿cierto? Estaban identificando los trabajos de los compañeros. Exacto, esa era la intención. Este pequeño video es pues una pequeña parte de lo que fue la actividad y en ella se nota cómo los niños se reconocen dentro de cada experiencia que fue aplicada y comentan al respecto. Y esto es pues una evidencia de cómo el nivel de comprensión y el nivel de participación que ellos tienen dentro de estas experiencias que implementé. ¿Listo? Entonces, resultados. En cuanto al impacto en el escenario de la práctica pedagógica, bueno, yo considero que el impacto que yo realicé en esta práctica fue el de demostrar que puede y se puede hacer una transición de las actividades planas y poco interactivas a experiencias más dinámicas, lúdicas y que sean de carácter participativo. En cuanto a los aspectos significativos de mi experiencia, considero que fue muy importante para mí ver el efecto que estaba dejando las experiencias a pesar
de que al principio no tenía el control del grupo, no había disciplina y hasta me sentía frustrada. Luego descubrí el disfrutar y el involucrarme dentro de los procesos de aprendizaje de cada niño. Factores que hicieron falta para un mejor resultado en la intervención pedagógica. Bueno, en este apartado yo considero que se jugó mucho con el tiempo, puesto que el lapso para implementar era muy corto, y no porque no se quisiese, sino porque no se podía dejar de lado la responsabilidad de la docente titular para con su grupo. Entonces, ante esa dificultad se resolvió fue implementar las experiencias en hasta de 2 hasta 2 sesiones. También considero que hizo falta haber implementado más actividades de carácter grupal, puesto que la mayoría fueron de carácter individual, por lo mencionado anteriormente. Luego viene aprendizajes alcanzados, interpretación teórica conceptual. En la primera pregunta nos dice que qué relación encuentro con lo que aprendí en mi práctica y la fundamentación teórica sobre la que me apoyé para hacer mi trabajo. La relación que yo encuentro es que para mejorar los procesos de atención y concentración en los niños, debería de apoyarme en estímulos sensoriales y en juegos como una herramienta pedagógica. Aunque también aprendí que hay que darle un sentido lógico a las experiencias y, bueno, teniendo en cuenta elementos como lo que mencionaba de la participación, el uso de recursos manipulables y el manejo de momentos de reflexión y retroalimentación, donde la voz principal del niño sea lo importante. En la siguiente pregunta, encuentro que mis aprendizajes tienen alguna coincidencia con o se pueden explicar a través de algunos autores. Bueno, ya la contesté. Ya la contesté. ¿Qué conocimientos? Tercera, ¿qué conocimientos nuevos pienso que se generaron a partir de mi práctica y que pueden aportar al campo de conocimiento? En cuanto a la atención, yo creería que los conocimientos que yo identifiqué fueron el enfocarme en las experiencias multisensoriales y también el que las experiencias de aprendizaje estén acordes con las edades a trabajar. Aprendizajes alcanzados en relación con la acción pedagógica en la educación infantil. Me dice la pregunta, de acuerdo a mi experiencia pedagógica, ¿cómo puedo generar experiencias innovadoras en la práctica pedagógica? Bueno, en cuanto a experiencias innovadoras, creería yo que hay que tener en cuenta los factores como lo es enfocarse en que sea un proceso activo en donde el niño participe y se sienta parte de, explore e interactúe con su entorno y consigo mismo. También es importante fomentar la creatividad y la expresión por medio de actividades, proyectos, talleres que proyecten su imaginación, sobre todo. Otro factor importante vendría siendo el promover la exploración y el descubrimiento del niño por medio de la reflexión y la retroalimentación. Entonces, este ejercicio de análisis y de evaluación de su propio aprendizaje, pues les permite tener un aprendizaje más significativo y a la vez constructivo. Eso fue lo que mencioné. Siguiente. ¿Qué aprendizajes me posibilitó la práctica pedagógica en relación a las acciones que hacen parte del quehacer de un licenciado en pedagogía infantil, teniendo en cuenta las competencias que requiere un educador infantil para su trabajo en el aula? Bueno, en cuanto al trabajo en el aula, aprendí a planificar e implementar experiencias de aprendizaje en correspondencia con las necesidades y las características del grupo. También aprendí que el valor que tiene el promover la participación activa dentro del grupo para así que el niño tenga un desarrollo más óptimo e integral. Y por último, también aprendí a autoevaluarme, a reconocer mis logros, a ver las oportunidades de mejora para luego tomar acciones sobre estas.
Ahora, en cuanto a las competencias que requiere un educador infantil para el trabajo en la comunidad y el trabajo en la familia. En cuanto a esto, yo creería que es importante la participación activa. Ese fue el aprendizaje que tuve de mi práctica, el fomentar y concientizar sobre la participación activa de estos dos agentes, por decirlo así, dentro del ejercicio académico o el ejercicio educativo. Finalmente, en cuanto al papel de los niños, de su voz, de su participación en los procesos educativos, también estaba el que aprendí sobre la participación activa, sobre la comunicación asertiva con los niños, sobre fomentar espacios de participación, la importancia de mantener la escucha activa, de valorar las opiniones y los momentos que se viven en un aula, y también el crear espacios estimulantes y de libre expresión. Brenda, le quedan 2 minutos. Uy, aprendizajes alcanzados. ¿De qué manera aportó la práctica pedagógica a mi formación como maestra? Bueno, en este caso me brindó la oportunidad de experimentar con un contexto real, con las diferentes características que tiene un grupo, todos los conocimientos que adquirí dentro de mi formación, pues los pude aplicar en ello. También experimenté momentos que me retaron y que me ayudaron a visualizar mis fortalezas y mis oportunidades de mejora. También entendí e interioricé que como docentes tenemos un rol muy mecanizado a dictar y calificar, que debemos tomar más bien un rol más activo y consciente de nuestro entorno. ¿Cómo la práctica pedagógica ha transformado mi concepto de ser maestra? Para mí, bueno, eso sí fue contestado ahorita. Desde lo que aprendí, ¿cómo avisoro mi formación? Me avisoro haciendo una maestría, ¿sí? Y direccionándome también a enfocarme en la dirección, gestión y administración de un hogar infantil propio. En cuanto a qué diferencias veo en mí como maestra después de estos 2 años de práctica pedagógica, veo que mi rol es en 2022 fue un rol muy inactivo, donde pensaba que el maestro simplemente era un transmisor de conocimientos, y en 2023 pues ya entendí que mis métodos y estrategias de aprendizaje deben de adaptarse al niño y no ellos adaptarse a mí. Entendí también que el impacto que tiene mi rol dentro de la vida del niño y en la sociedad en general, y también pues aprecio más la diversidad que puede existir en un aula y a verla como una oportunidad para explorar y para sacarle provecho a ello. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Listo, Brenda, terminaste. No, terminaste casi a tiempo, con un poquito de más. Bueno, vamos entonces a hacer las preguntas. Si tiene alguna pregunta o felicitaciones con la estudiante. ¿No hay preguntas? Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Me puedes ubicar la diapositiva? En el diseño metodológico. Voy. Diseño metodológico. En el diseño didáctico. El diseño didáctico, disculpa. ¿Sabes? Con ruta metodológica y diseño didáctico es donde vamos a mirar. Quiero saber. En esta última práctica, diseño didáctico. ¿Cómo fue la experiencia? La pregunta es, ¿cómo fue la experiencia del diseño de esos instrumentos que tú realizaste? Veo que acá en estos cuadros no me colocaste nada de las entrevistas de docentes, de la técnica amigable para los niños.
de los padres de familia, y creo que es algo muy significativo, porque es la evaluación de todo ese cuadro práctico, ¿verdad? Sí. Entonces ahí Pues le creo que yo lo pregunto, mencioné cuando hablé aquí de los instrumentos de evaluación luego de las implementaciones. pero no hay una imagen suficiente. Me hubiese gustado que tuvieras una imagen suficiente de ese momento pedagógico. Me hubiera encantado encontrar Esto fue un instrumento de entrevista evaluación, con los el niños. videíto. ¿Cuál? Este video que mostré fue el grupo focal con los niños. Ese es con los niños, instrumento. con los padres de familia, con la docente, haciéndole usted la entrevista de cómo se sintió. Pues no lo anexé porque las entrevistas fueron cuestiones escritas. Entonces eso no lo anexé aquí, pero pues hice la mención. Bueno, Brenda, muy bien. Sí. Tu trabajo se nota que tiene una coherencia con el objetivo que te plantaste y desarrollaste las actividades a ese título, ¿verdad? Y a ese tema que escogiste. Entonces considero que fue un buen trabajo. Sin embargo, quiero que en el momento que vayas a hacer alguna socialización, nos toca vocalizar. Porque si lo haces, cuando vayas a hablar en público, lo haces de una manera con poca gesticulación, el auditorio de pronto va a estar así, no va a estar despierto, no va a estar atento. Entonces la idea es esa. Eso como recomendación, mi amor, pero muy bien. Hubo una apropiación de la dinámica de ejercicio, que es la ponencia. Usted socializó todos los aspectos y cada uno de los apartados que comprende la ponencia. Entonces, muy bien. Otra cosita también es las imágenes. Como te digo, me hubiese gustado ver más imágenes de con los niños, si era títeres, si era teatrino, si iba a ser unos mimos, todo eso es pedagogía. Entiendan que ustedes aquí tienen que mostrar el desbordamiento de esa vocación como pedagogas que son, se están formando. Entonces, es eso. Bueno, gracias. Como no hay preguntas, entonces vamos a pasar con la estudiante Beatriz Sánchez. Gracias, Brenda. Vale, sí, señora. Brenda, comenzamos entonces desde ya. Puedes proyectar tu diapositiva.